Hola Supercontador, un gusto saludarte. El día de hoy vamos a ver la sección número 2 de NIF para pymes. Se denomina conceptos y principios fundamentales. Te voy a explicar 7 simples grupos de conceptos que necesitas saber hoy mismo para poder entender de forma conceptual las NIF para pymes. Hemos aprendido en la sección número 1 qué compañías son pymes, pequeñas y medianas empresas. Ahora bien, en esta sección vamos a aprender los conceptos y los principios fundamentales. Ahora vienen los principios claves y déjame decirte que es de suma importancia que los tengas claro, ya que son la base para el análisis de cualquier otra sección y más aún para formar nuestro juicio profesional con base a NIF, ya que si no tienes claro estos conceptos, nuestro juicio profesional y nuestra capacidad de análisis se verá afectada por esta limitación. Sin duda que la teoría es cansada, pero si lo tienes claro ahora, después vas a ahorrar tiempo en análisis y podrás tomar tus decisiones de forma más oportuna. Hola, ¿qué tal? Un gusto saludarte. Mi nombre es Víctor Sánchez de Victory Auditores y Consultores. Y ahora, el día de hoy, comenzamos un nuevo proyecto que se llama Supercontador, que significa crear un video cada semana para ti. Comenzamos. Vamos a ver objetivo de los estados financieros, 10 cualidades de la información útil, la situación financiera, el rendimiento, requerimientos de reconocimiento, medición e hipótesis, conceptos y principios fundamentales. Primer punto, objetivo de los estados financieros. El objetivo de los estados financieros es proporcionar información útil a los usuarios de los estados financieros sobre la situación financiera, el rendimiento y flujos de efectivo. En otras palabras, sobre el estado de situación financiera, en el estado de resultados integrales y en el estado de flujo de efectivo. Donde está el estado de cambio en el patrimonio, se encuentra en la situación financiera. Adicional, en las NIF para pymes nos indica que también muestran los resultados de la administración. Concepto número 2. Cualidades de la información útil. La NIF para pymes, de igual manera como las NIF completas, nos dice que esta información, tanto financiera, de rendimiento, de flujos, tiene que tener cualidades para ser útil, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son estas cualidades? Primero, tenemos comprensibilidad. Nos dicen que los estados financieros tienen que ser comprensibles ante los usuarios de los estados financieros. Para esto existen los 4 estados financieros y las notas en las cuales se van a describir detalles, ¿sí?, sobre la información. Estos detalles se las denominan revelaciones, tanto en las secciones como en las normas. También nos dice que los usuarios de los estados financieros deberían tener un conocimiento básico sobre los negocios, sobre la contabilidad, para poder hacer sus análisis. Concepto número 2. Relevancia. Es relevante para los usuarios cuando ejerza una influencia sobre las decisiones económicas de estos usuarios. Entonces podemos determinar esta información relevante cuando su omisión o el hecho de existir cause una influencia en las decisiones de los usuarios de los estados financieros. Concepto número 3. Materialidad. Es material cuando su omisión o presentación errónea puede influir en las decisiones de estos usuarios de los estados financieros. Concepto número 4. Fiabilidad. Es fiable cuando este libro de error significativo y sesgo. Sesgo quiere decir que esta información debería ser neutral, no debería estar amañada a un fin en específico. Concepto 5. Esencia sobre la forma. Prevalece la realidad económica ante la forma legal. Sí, este es un punto difícil de aceptar cuando nosotros como contadores estábamos acostumbrados a registrar una transacción siempre y cuando exista una factura, un documento legal.
y no nos íbamos al hecho económico de que si ya el bien o el servicio, si pagamos o cobramos, se lo ha realizado, si se ha efectuado el devengo. Concepto número 6. Prudencia. La información tiene que ser prudente, ¿sí? Porque los estados financieros no son exactos. Muchas de sus partidas contienen estimaciones y para poder determinar esas estimaciones hay que ser prudente, más aún si existen incertidumbres en los hechos económicos. Concepto número 7. Integridad. La información tiene que estar completa, tiene que haber un equilibrio entre ser fiable, material, costo y relevancia. Esta parte de aquí la vamos a analizar al terminar los conceptos. El concepto número 8 es comparabilidad. Los estados financieros tienen que ser comparables con la misma empresa en periodos anteriores y con otras empresas de su misma industria. Tiene que existir una uniformidad en sus medidas, en su presentación, en los sucesos, en políticas y en cambio de esas políticas. Por eso cuando nosotros presentamos estados financieros, lo hacemos comparable, lo hacemos de 2 años, lo hacemos de 2 años, año actual y año anterior. De igual manera, así presentamos las notas a los estados financieros de forma comparable, año actual y año anterior. Por eso, por el tema de la uniformidad, al momento de realizar un cambio de política, nosotros tenemos que corregir hacia atrás para que exista la uniformidad. De la misma manera, cuando existe un error contable, tenemos que corregir en el periodo más antiguo posible para poder tener una uniformidad. Como habíamos dicho, esta uniformidad le permitirá a los usuarios de los estados financieros comparar información de un año a otro con los mismos criterios, ya que no sería lo mismo comparar un año cuando propiedad, planta y equipo estaba medido al costo con otro año cuando propiedad, planta y equipo cambió su política y está medido a revalorización, a valor razonable. El usuario no va a poder hacer un análisis coherente porque en la medición de costo va a haber un valor bajo y en la medición de valor razonable quizás vaya a haber un valor alto y vaya a tener un juicio equivocado este usuario. Oportunidad dice que tienen que estar dentro de los periodos para tomar decisiones. ¿Sí? Estamos presentando estados financieros. Ya habíamos hablado. Tres tipos de información: financiera, rendimiento y de flujos. Esta información, estos estados financieros tienen que ser presentados a usuarios de los estados financieros. De igual manera se presentarán a los administradores internos para tomar decisiones, pero de forma oportuna. De nada me sirve que yo, por tener una contabilidad totalmente exacta, por tener una contabilidad totalmente perfecta, me demore 6 meses en poder sacar unos estados financieros. Tenía que cerrar la contabilidad del 31 de diciembre y yo presento los estados financieros 6 meses después, cuando ya no es oportuno para la toma de decisiones. Equilibrio entre el costo y beneficio. Y esto también lo presenta las NIF completas, pero en las NIF para pymes está mucho más remarcado. Tiene que haber un equilibrio. Los beneficios y esto significa que los beneficios de la información que vamos a obtener deben exceder a su costo. Ahora nos regresamos a integridad, porque integridad nos hacía mención sobre un equilibrio entre ciertas cualidades de la información. Nos dice que para ser íntegra, o sea, uno entiende como íntegra completo, debe considerarse que sea fiable, que sea material, su costo, beneficio y su relevancia. Vamos a analizar esto porque considero que es de mucha importancia. Primero nos dice que tiene que ser relevante, fiable, tiene que ser material y tiene que tener un costo mayor a su beneficio. ¿Sí? Por tal motivo, hay que determinar cuál es nuestra materialidad. ¿Cuál es la materialidad de la compañía, de tu contabilidad? ¿Qué es para los usuarios de los estados financieros material? Si $50, $100, $1000, $50,000 es material, hay que determinarlo, ¿sí? Porque cuando es material,
es importante, ¿sí? Cuando es material puede tener relevancia. Eso quiere decir que puede influir en las decisiones económicas de los usuarios. Y fiable, tiene que estar libre de error significativo y de un sesgo. ¿Sí? Tiene que estar libre de que quizás la gerencia, por obtener un bono, ¿sí? Y llegar a su presupuesto, mueva los números para poder obtener ese fin. Entonces tiene que ser fiable y tiene que su costo ser menor que el beneficio que va a otorgar. Eso quiere decir que, digamos que tú estás cerrando la contabilidad, digamos que tú estás al 31 de diciembre del año y hay una partida que aún no la cierras, sea una compañía petrolera, y que tengas una cuenta de gastos de campo que quizás algún encargado en el campo no te ha reportado un valor del 1% de tus ventas, y por ese motivo tú te limitas a presentar estados financieros oportunos. En ese momento tú tienes que determinar quizás ese valor del 1% de tus ventas no es material, no tiene relevancia si faltan el 1%. Si hay más o menos del 1% de tus ventas, a los usuarios los estados financieros quizás no les interese, no cambien sus decisiones, y que la información sea fiable, que tú conozcas y sepas que allí en ese campo, con base a las estadísticas, ese 1% no tiene un riesgo, que está bien, no pasa nada. Normalmente allí se gasta, se consume un 1% en ese gasto, entonces no tienes por qué darle mayor importancia. Tienes que cerrar tu contabilidad considerando una estimación para ese suceso, y estamos cumpliendo con su integridad. Está completa y tiene un equilibrio entre ser fiable, material, entre su costo-beneficio y su relevancia. Ahora nos vamos a conceptos y principios fundamentales. Hemos visto las cualidades de la información. Ahora vamos a ver algunos conceptos. Vamos a ver la situación financiera y después el rendimiento. Situación financiera. En la situación financiera van a existir tres elementos de los estados financieros, los cuales son activo, pasivo y patrimonio. Y para ser considerado como tal, como ese elemento de activo, pasivo o patrimonio, tiene que cumplir ciertos requisitos para ser un activo. Y adicional, te adelanto que tiene que cumplir otros requisitos para poder ser registrado en la contabilidad. O sea, una cosa es que sea activo y otra es que haya cómo registrarlo. Muy bien, vamos a ver. Para ser activo debe cumplir con tres condiciones: que sea un recurso controlado, que venga de sucesos pasados y que nos dé beneficios futuros. Recurso controlado: que la compañía lo posea y pueda generar beneficios de ese recurso, que los beneficios y riesgos que dé ese activo le correspondan a la compañía. Si yo tengo, por ejemplo, un activo en leasing o en arrendamiento financiero y el riesgo de ese activo le pertenece a la compañía que me está arrendando ese vehículo, pues no es mi vehículo. Pero si ese riesgo y el beneficio de tener ese activo me corresponde a mí, sí debería estar registrado como un activo en mis estados financieros. Sucesos pasados: tiene que haber un hecho económico histórico que haya producido o iniciado ese activo. No puede aparecer un activo de la nada. Beneficios futuros. Con beneficios futuros no necesariamente es que el activo me vaya a generar dinero como tal, como por ejemplo propiedad, planta y equipo. Yo lo utilizo para las instalaciones, para la parte administrativa, pero no me genera dinero, pero sí me ayuda a generar flujos de efectivo como tal. Si no hubiera propiedad, planta y equipo, no pudiera yo generar mis ingresos. Si no existieran las cuentas por cobrar, no regresarían esos dineros. Por tal motivo, toda cuenta de activo me tiene que dar flujos de beneficios económicos, directo o indirectamente. Anteriormente, hace ya muchos años, se registraban los gastos de constitución, los cuales cambiaron al implementar las NIF porque no se consideraban como un activo, no daban
flujos de efectivos futuros. Segundo elemento, pasivos. De igual manera tienen que cumplir con 3 condiciones: que sea una obligación presente de hoy. En este momento yo debo un valor, ¿sí? No es que en el futuro yo voy a deber, por eso el día de hoy ya lo registro. No, tiene que ser una obligación presente. De igual manera que el activo tiene que venir de un suceso histórico. Tuvo que haber sucedido algo en el pasado que haya generado esa obligación. Y la tercera obligación, que se vayan a desprender recursos. Si en el futuro yo no voy a cancelar ese pasivo, no es un pasivo. Como por ejemplo, se saben tener préstamos a accionistas que pasan años y años y no se cancela a los accionistas. Y si no cancelo a los accionistas, no es un pasivo. Y si ese dinero los accionistas no lo reclaman, debería ser como un aporte de capital. Es más, un patrimonio que un pasivo. Y el patrimonio es el más sencillo y nos dice que es la parte residual. Activo menos pasivo igual patrimonio. Nada más. No hay nada más en patrimonio. Hemos revisado la situación financiera. Los 3 elementos, recordemos, activo, pasivo y patrimonio. Vamos a ver los conceptos de rendimiento. En el rendimiento, en el cual está el estado de resultados integrales, existen 2 elementos: ingresos y gastos. ¿Cuál es el concepto de ingresos? Y aquí viene algo interesante. Es el incremento de activos o decremento de pasivos. Cambió totalmente a lo que antes era. Ingresos antes era la facturación, el dinero que ingresaba, lo que vendíamos, y acá la norma te dice no. Ingreso es un incremento de activos o decremento de pasivos. Nos hace pensar mucho. Incrementos del patrimonio distintos a los aportes de propietarios. Entonces, ¿qué es un ingreso? Es el incremento del patrimonio neto y se acabó. Y nos da unas excepciones distintos a los aportes de propietarios. Estos ingresos pueden ser por actividad ordinaria, como por ejemplo las ventas, las comisiones, los intereses, dividendos, regalías. Y también pueden ser por ganancias, que son por los otros resultados integrales y tienen que estar en una línea separada. Recordemos, es un incremento del patrimonio neto, distinto a los aportes de propietario. Por eso nosotros tenemos ingresos por el ORI, por los otros resultados integrales. Tenemos ganancias por temas de jubilación patronal y eso pasa a los ingresos y después pasa al patrimonio. También tenemos ingresos por valoración de instrumentos financieros medidos al valor razonable. Veamos los gastos. ¿Qué son los gastos? Es similar. Es el incremento de pasivos y decrementos de activos. Es todo lo contrario a los ingresos, en donde existe un decremento del patrimonio neto, distinto a la distribución, por ejemplo, de dividendos a propietarios. Y aquí tenemos 2 tipos de gastos: los gastos como tales y las pérdidas. Los gastos pueden ser, por ejemplo, costo de venta, depreciación, entre cada uno de los otros tipos de gastos, y las pérdidas pueden ser por el otro resultado integral y tiene que estar registrada en una línea separada. Ahora bien, hemos visto tanto ingresos como gastos. Nos dice que en este estado financiero se puede presentar un estado financiero, un estado de resultados integrales o 2 estados financieros, un estado de resultados y un estado de resultados integrales. Quiere decir de que si nosotros presentamos un estado financiero, vamos a presentar ingresos, gastos, una utilidad bruta, menos gastos administrativos, financieros, de venta, utilidad de impuestos, de allí vendrán los impuestos, utilidad neta. De esa utilidad neta, ya para distribuir a socios accionistas, vendrá una línea aparte que comenzará con ingresos por otros resultados integrales o egresos por otros resultados integrales y nos va a dar un resultado integral neto. ¿Sí? Puede hacerse en un estado de resultado así completo o separarse en 2, uno en que termina hasta el resultado del ejercicio
para distribuir a los socios accionistas, y muy aparte otro que comience con ingresos y egresos de resultados integrales y termine con un resultado neto de resultados integrales. Hemos revisado dos conceptos: situación financiera y rendimientos. Ahora vamos a ver el concepto de reconocimiento. ¿Cuándo se reconocen estos elementos? Activo, pasivo, patrimonio, ingresos y gastos. ¿Cuándo se los reconoce en la contabilidad? Ya sabemos cuándo es un activo, cuándo es un pasivo, pero ahora, ¿cuándo se lo reconoce? Se lo reconoce cuando cumplan dos condicionantes: sea probable de que suceda y que sea medible de forma confiable. Sea probable, no puedo, como decíamos, registrar un pasivo sin tener la probabilidad de que yo vaya a cancelar. No puedo registrar yo un ingreso cuando, por ejemplo, yo tengo un cliente que ese cliente tiene una cartera ya castigada, nunca me paga, y yo voy a venderle nuevamente. Ya no se reconoce ni un ingreso ni una cuenta por cobrar, porque ya sabes que no es probable que te va a pagar, ¿sí? Tampoco se reconoce cuando no es posible su medición. Tenemos que va de la mano otro concepto que dice contingentes. Pueden existir activos contingentes y pasivos contingentes, los cuales no se los reconoce, pero sí son activos contingentes y pasivos contingentes, los cuales se los revela en notas a los estados financieros. Vamos a ver un principio: el devengo. ¿Qué es el devengo? Nosotros entendemos el devengo como la realización, cuando yo realizo un servicio, cuando yo entrego un bien, cuando yo efectúo el cobro o efectúo el pago. Se está devengando la transacción, pero también tiene que cumplir el devengo, el reconocimiento y la medición. Cuando yo pueda reconocer, ¿sí? Cuando yo haya podido reconocer, y reconocer eso quiere decir que sea probable y que sea medible, yo puedo registrar, o sea, voy a devengar una transacción. Otro concepto es la compensación, y nos dice esta sección 2 que depende del requerimiento de cada una de las secciones si permite compensar o no. Nos vamos a otro concepto importante: la medición. Tenemos dos tipos de mediciones. Tenemos una medición inicial y una medición posterior. Aquí, entre paréntesis, podremos decir que las normas se estructuran de una manera particular. Por ejemplo, reconocimiento inicial, presentación, medición y revelación, ¿sí? Reconocimiento inicial. Ya hemos visto cuando reconocemos un activo, un pasivo, ingreso, gasto. Medición, estamos viendo cómo se mide. Hemos visto algo de revelación sobre activos y pasivos contingentes. Posterior, las siguientes normas, como por ejemplo la sección 3, sección 4, serán de presentación. Cómo se presenta el estado de situación financiera y cómo se presenta el estado de resultados integrales. Eso lo veremos después. Y cerramos paréntesis. Comenzamos con la medición inicial. En NIF para pymes, la medición inicial será al costo histórico, ¿sí? Costo histórico, no hay mayor problema. Yo registro toda transacción al costo histórico. ¿Qué es el costo histórico? El costo nominal, lo que me costó en ese momento. Yo realizo una compra de un activo, realizo una compra de un inventario, y ese inventario, ¿cuánto me costó? Me costó 100. ¿Cuántas unidades? 1000 unidades a 100. Se registra ese valor. Eso es lo que yo pagué, pero ese es el valor inicial. ¿Qué pasará después? Al cierre del ejercicio es otra medición, y esa se llama medición posterior. Y por ejemplo, en el mismo caso del inventario, ¿yo cómo voy a medir ese inventario? Posteriormente lo voy a medir al menor entre el costo o el valor neto de realización. ¿Sí ven? Ya hay otra medición, una medición posterior, y cada uno de estos elementos tiene una medición inicial y una medición posterior. La medición inicial es fácil: costo histórico, valor nominal, pero la medición posterior, eso es lo que hace un poco complejo a las NIF. Y vamos a ver, tenemos medición posterior y nos dice: para instrumentos financieros tendrá costo histórico menos deterioro, revisar la sección 11,
y todos los demás a valor razonable. Los activos no financieros, ya hablamos de activos financieros, instrumentos financieros. Activos no financieros tendrán una base de medición, como por ejemplo, propiedad, planta y equipo será al costo histórico menos depreciación, inventario, costo histórico menos valor neto de realización, propiedad de inversión a su valor razonable, inversiones asociadas a su valor razonable, activos biológicos a su valor razonable menos el costo estimado para la venta. Vemos cómo existe una medición posterior. Y aquí nos dice otro punto, pasivos no financieros. Hemos visto instrumentos financieros, activos no financieros y ahora vamos a ver pasivos no financieros. Y la medición posterior es la mejor estimación a liquidar. ¿Cuánto yo creo que voy a pagar? Porque así yo tenga un pasivo de 100 y yo como empresa sé que no voy a poder cumplir mi obligación porque estoy ya en liquidación, estoy cerrando, ya tengo comprometido todos mis recursos y yo solo voy a poder pagar 50, no hay cómo medirlo posteriormente a 100, va a valer 50, no podemos pagar a más. Entonces sería la mejor estimación para liquidar. Y nos vamos a otros conceptos de medición. Y aquí nos dice, hemos hablado del costo histórico, ¿verdad? Acá vimos medición inicial y posterior. Y hablamos sobre el costo histórico. Y también hablamos sobre el valor razonable. Acá vamos a aclarar qué es el costo histórico y qué es el valor razonable. Costo histórico. El costo histórico en el pasivo puede ser una de dos. Se lo puede considerar como el valor recibido o el valor razonable de un activo no monetario. ¿Cuál es un activo no monetario? Cualquier activo que no sea efectivo. Y el costo histórico en los activos corresponde al efectivo pagado y el valor razonable de la contraprestación entregada. Entonces, como podemos ver, es el costo histórico, que sería la medición inicial, puede ser el valor recibido o entregado. En activos puede ser el valor razonable de la contraprestación entregada, ¿sí? Por ejemplo, en un activo, si yo adquiero un activo pero no lo pago con efectivo, sino que lo pago con otro activo, como por ejemplo cuentas por cobrar, ¿sí? Yo quiero un edificio y tengo unas cuentas por cobrar que no se me mueven y yo puedo decir, dame tu edificio y te lo cambio con mis cuentas por cobrar. En cambio, de la misma manera el pasivo, dinero o un activo no monetario. El valor razonable puede ser el importe de una transacción entre partes interesadas, debidamente informados y de una manera independiente, o puede ser el intercambio de activos. En otra sección nos van a definir cuál es la definición de valor razonable, que tiene 3 categorías. La tarea del día es, al momento de registrar una transacción, hazte estas 4 interrogantes. La número 1 ¿es medible? ¿Puedo determinar su valor? La número 2 ¿es probable que ocurra que este proceso se cierre? La número 3 ¿ya se devengó o realizó esta transacción? Y la número 4, ¿existe un equilibrio entre costo y beneficio? Recordemos, una gran diferencia entre las NIF Full y las NIF para pyme es que en las NIF Full, NIF completas, el marco conceptual no es considerada una norma, ya que cualquier otra norma como la NIF 1, NIF 2, NIF 16 prevalece ante el marco conceptual, pero en la NIF para pyme la sección número 2 sí se considera como una sección, y esta sección número 2 de principios y conceptos prevalece ante las otras secciones. Espero que te haya agradado el video y estás interesado en estos temas, no dudes en suscribirte y compartir esta información, ya que revisaremos todas las secciones de las NIF para pyme